Y hoy nos remontamos al año 33. Hace una birra de años, de aquí dentro de poco van a ser 2000 años. Pero sí, nos vamos a remontar a esa fecha. Y me decís, ¿qué sabes tú de esa fecha? Ay, sé muchas cosas. Pero lo que más sé es que ninguna comida es mejor que otra, ¿vale? Porque el manjar de esta parte del mundo, pues yo qué sé, de alguna parte puede ser repugnante en las antípodas y las exquisiteces de hace pues 2000 años ahora no se las daríamos ni a los cochinos. Es así. Todo depende de donde se mire el asunto, ¿no? Y de las características de la cultura gastronómica, pues de cada uno, ¿no? En unos sitios, pues, yo qué sé, comen sesos de monos y hormigas culonas fritas porque es lo que tienen, pues, a mano. Dependiendo de lo que apriete el hambre y de que el paladar se acostumbre a una cosa o a otra. Pero a veces, los gustos gastronómicos, además, tienen una base histórica, ¿no? Por ejemplo, el cordero. No, o sea, más allá de que esté rico, pues las religiones tienen todo que ver en que nos pirremos por un buen costillar. Son ellas las que le han hecho la Pascua al cordero, porque ¿cuál es el animal de sacrificio por excelencia? Ese, pues el dócil, sumiso y obediente cordero. Pobre cordero. O sea, podría haber sido, yo qué sé, un avestruz, mucho más rebelde a la hora de dejarse trincar, pero es que los judíos eran ganaderos y el bicho que estaba pues más a mano, cuando se supone que su Dios ordenó el sacrificio de animales, era el cordero. Si hubieran tenido rebaño de avestruces mansos, ahora comeríamos avestruz desplumado en horno de leña. Pero bueno, para esto hay que retroceder unos miles de años para saber por qué nos gusta el lechazo, ¿vale? Y bueno, dicen los que saben, que después del perro, cabras y ovejas son los animales más antiguos domesticados por el hombre, ¿sabes? Convenía reunirlas, fomentar la reproducción y criarlas para asegurarse el sustento de la tribu. Y en estas estaban criando vinos y caprinos sin más intención que llenar el estómago y vestirse pues y calzarse con su lanita, ¿no? Y sus pieles, cuando interrumpieron las religiones monoteístas y establecieron la obligación de sacrificar y comer cordero. Eso se ha quedado fijado en los genes y en el paladar de quienes habitamos en la zona de influencia de las tres religiones que comparten el mismo Dios. O sea, la única cosa en la que están totalmente de acuerdo judíos, cristianos y musulmanes es lo de comer cordero. Porque lo bueno no lo prohíbe nadie, menos el vino. Menos el vino. La tradición dice que cuando la malaje deidad de los judíos castigó a los egipcios con la muerte de todos sus primogénitos, mandó a sus fieles que marcaran con sangre de un cordero las puertas de sus casas para que allí no entrara la muerte. Y dicen que Dios dijo, atención, atención, procuraos un cordero por familia. La bestia será sin tara, macho, de 1 año de edad. No conviene meterse a judío si solo te gusta el lechal. Y en el 14º día del mes de Nisan la degollaréis entre 2 luces. Su sangre se pondrá en las 2 jambas y en la del dintel de la puerta de la casa donde se vaya a comer. Y esa misma noche se comerá la carne asada al fuego con hierbas amargas. Vamos, lo que viene a ser cordero al tomillo en horno de leña de toda la vida. Y aquí la obligatoriedad, a lo que voy. Es que son complicadas tantas palabras juntas, de verdad. Lo que estoy diciendo. Y aquí la obligatoriedad de comer cordero asado en la Pascua judía. Luego los cristianos se separaron de los judíos porque ya, pero bueno, que ya puesto, ¿no? Como el cordero estaba bueno, pues siguieron comiéndolo, pero sin horario ni fecha ni en el calendario. Ni mucho menos fijándose en si el cordero era lechal, recental o pascual. Los cristianos lo comen de todas las edades y variedades. Y también los musulmanes tienen su fiesta del cordero al final del Ramadán y también de tradición milenaria. Comen cordero en recuerdo del sacrificio que hizo Ibrahim, que es el Abraham de los judíos y de los cristianos, después de que Yahvé, Jehová Alá, le ordenara a Abraham, que sacrificara a su hijo, y cuando estaba el hombre a punto de hacerlo, apareció un ángel que le detuvo la mano y dijo: oye, que lo dejes, que al final no va a hacer falta, que con que sacrifiques este cordero nos vale. ¿Por qué eligió Dios, el ángel o el guionista que escribió el relato de un cordero? Pues otra vez por lo mismo, porque era lo que había a mano y sobre todo porque los literatos de la antigüedad se copiaban mucho entre ellos.
Lo que no sometían su dieta a los imperativos religiosos eran los romanos. Mientras judíos y cristianos, porque los musulmanes todavía no habían llegado, ¿no?, andaban con sus rituales con el cordero, los romanos eran mucho más disfrutones en la mesa. Comían todo aquello que estuviera rico, a excepción de tomates, pimientos y patatas, porque todavía no habían llegado a esta parte del mundo. Y bueno, hace 22 siglos los habitantes del Imperio Romano tenían actitudes similares a las de ahora cuando se trataba de disfrutar de la mesa, ¿no? Los ricos se ponían como un kiko y eran unos exagerados comiendo eso. Pero mientras la plebe se apañaba con 4 cositas en un banquete pudiente de la antigua Roma, se servían tetillas de cerda, morcilla, lenguas de loro y flamenco de los que vuelan, ¿eh? Visto desde nuestra perspectiva, ¿quién demonio dijo que los romanos comían exquisiteces? O sea, es que pues parece que las lenguas de las citadas aves de los loros lo eran. O sea, si hacemos caso del gastrónomo más famoso de la antigüedad, que era Apicius, decía que este gourmet era un bocado exquisito, aunque también es cierto que este hombre fue un excéntrico, ¿no? Parece que se suicidó porque dilapidó toda su fortuna en los placeres de la mesa, o sea, fue contrayendo deudas por querer conseguir los bocados más extravagantes y exclusivos. Y cuando se quiso dar cuenta, calculó que no le quedaban los suficientes miles de denarios para mantener el ritmo culinario que él mismo se había impuesto. O sea, prefirió quitarse de en medio ante la perspectiva de acabar comiendo sopas de pan. Bueno, ¿y qué comía la plebe romana? ¿Macarrones? Pues no, porque no estaban inventados. Porque yo qué sé, a cuento de que iban a inventar los macarrones y todavía pues no había tomate, ¿no? Para esto las comidas romanas conviene remitirse a un ensayo que escribió Pedro Ángel Fernández Vega, que lo explica estupendamente bien en su libro de la Casa Romana. La plebe comía pan, habas, guisantes, lentejas, hortaliza, pues garbanzo, ajo, cebolla, fruta, sandía, calabaza, miel, frutos secos, queso, aceite, carne, pescado, cuando era fiesta. Vale, los romanos de alto standing, ya los poderosos, en cambio eran muy exagerados a la hora de reclinarse en el triclinium, que eran los que comían en posturas raras, ¿vale? De entrada, a aclarar que el desayuno y la comida del mediodía no tenían mayor importancia, ¿vale? El romano ricachón se reservaba para la cena y convenía saber arrimarse a un rico para pegar la gorra. Cenar en casa de un pudiente requería suerte o habilidad, o te invitaba por la buena o te lo trabajabas para que te invitase. El gorrón profesional tiene, como poco, 2000 años de antigüedad. Se sabe porque lo contaba con mucha gracia Marcial, que no es el del paso doble, pero también fue muy grande. Marcial fue un famoso poeta hispano que nació en Bilbilis, el actual Calatayud, Zaragoza, y contaba él que había auténticos especialistas en cazar invitaciones a cenar, ¿no? Se hacían los encontradizos en las termas o en el foro, siempre muy simpáticos, ¿no? Muy aduladores, en plan, hombre, Petronio, ¿cuánto tiempo? ¡Qué casualidad tú por aquí! ¡Y qué bien te queda esa toga! ¡Es nueva! Si Petronio se dejaba enredar, invitaba al lisonjero a un banquete en el que podía comer lo siguiente, ¿no? Primero los aperitivos con una variedad de lechugas, unos puerros, unos lomitos de atún cubierto de huevo. La mayoría con esto ya ha cenado, ¿no? Y llenito, que si no después hay flujo por la noche. Pero los romanos no, los romanos comían hasta reventar, porque el banquete era señal de poderío. Y si se pasaban de comida, vomitaban y seguían. Venga, a tutiplén. El plato principal podía ser una col verde rellena de morcilla sobre un lecho de habas y gachas, además de jabalí, antílope, ostra, faisán, cerdo con albaricoque, flamenco. Faltaba la sobremesa, que es cuando se ponían ciegos de vino porque los brindis se hacían al final. Y los caldos se acompañaban con aceitunas, altramuces templados, garbanzos calientes en plan así picoteo, y en plan después venga brindis y más brindis, y después en caso de brindis de más, pues ya viene la orgía. A este arco social de reunirse para cenar lo llamaban convivium, porque lo importante durante esos banquetes era la convivencia, ¿no? Los griegos, en cambio, lo llamaban symposium, que era beber en común, un festín, lo que sería el botellón de hoy en día. Una pena, la verdad, que el simposio, esa actividad que nació siendo pues tan lúdica, ahora sea sinónimo de trabajo. O sea, no se sabe en qué momento derivó lo de tomarse unos vinos a echarse unas risas en reunirse para trabajar. Y en respecto a lo de tomarse unos vinos,
cuando a uno le invitaban a una cena romana de categoría, convenía acudir mentalizado de que el anfitrión no se iba a cortar a la hora de marcar la diferencia entre los invitados. O sea, Plinio el Joven contó que en un banquete al que asistió se sirvieron 3 clases de vino. O sea, una era para el anfitrión y los invitados principales. Otra para los amigos menos cercanos, donde se incluían los que pues, habían pegado la gorra a última hora, y una tercera clase de vino que se destinaba a los libertos, ¿no? Que eran los antiguos esclavos. Y bueno, ya eran hombres libres, pero no se les trataba mal. Eso es como, yo qué sé, pues si en la actualidad organizáramos una merienda así para varios amigos, ¿no? Y conocidos, y a uno pues tú le sirviéramos un reserva del Ribera del Duero, por ejemplo, ¿no? Otros un crianza, y a los del más allá un tinto de verano. O sea, ¿para qué derrochar un reserva con alguien que te cae mal? ¿No? Y hablando también de libertos. Como a ellos les daba tintito de verano en los banquetes de los ricos, cuando eran ellos los que los organizaban, porque habían libertos muy ricos, no reparaban en gastos y eran un poco horteras con tal de dar pues muestras de ostentación, ¿no? Querían organizar banquetes así a lo grande y poderoso para superar a sus antiguos amos. Y tenían incluso más esclavos que nadie, que esto encima tienen guasa, o sea, es como eso, ¿no? Un negro negrero. Lo mismo. Entonces, Marcial, este señor describió en uno de los epigramas del banquete que ofreció un liberto llamado Zoilo. Y decía así: un esclavo adulto permanece junto a él y le ofrece, cuando eructa, plumas rojas y espinas de lentisco. Y cuando tiene calor, una concubina tendida a su espalda le sopla un fresco aire con un abanico verde. Y un esclavo joven le espanta las moscas con una vara de mirto. Una masajista recorre su cuerpo con ágil arte y extiende su mano experta por todos sus miembros. Un eunuco reconoce la señal de sus dedos cuando chasquea y, encargado de controlar su mimada orina, dirige el pene borracho de su dueño mientras él bebe. Se dirige luego hacia la multitud de esclavos que están a sus pies y recompensa a su efebo con muslo de tórtolas. Vamos, que el tal Zoilo no se levantaba del triclinium ni para ir al baño. Eso sí, los banquetes eran muy estresantes, o sea, estabas cenando y tenías a un esclavo por delante, una concubina por detrás, a un masajista por todos lados y a un eunuco pendiente del orinar. O sea, a más esclavos tirados por el suelo. ¿Cómo no iban a morir tantos envenenados si es que habían 50.000 alrededor que te tenían ganas? O sea, sobre todo el eunuco, o sea, que era el que se llevaba la peor parte, por el amor de Dios santo Cristo. Y esta es otra. Además de los invitados de primera, segunda y tercera clase de los banquetes de Roma, caían tantos envenenados que se puso de moda ir acompañado de un catador, o sea, un preagustador, ¿no? Encargado de ir probando todos los alimentos que el anfitrión ofrecía. Pues al principio los catadores eran los esclavos, o sea, si cascaba el esclavo, pues nada, uno menos. Pero los venenos se volvieron tan sofisticados que ya se necesitaba mano de obra muy especializada. Y se contrataban catadores que habían estudiado medicina y botánica para identificar los venenos por el olor. En resumidas cuentas, que lo de menos en un banquete romano no es que te pusieran lenguas del oro, sino saber que te iban a dar vino del bueno o si ibas a salir vivo de la cena. Pues espero que les haya gustado el resumen de la historia de las comidas romanas. Así que si se van de excursión a Roma, pues ya pueden contar esta anécdota con quien vayan ustedes acompañados, ya sea amigo, pareja, familia. Y ahora pueden hacer ustedes de guías turísticos. Y seguiré a lo largo contando también más anécdotas de estas. Un saludo y nos vemos el próximo día. Hasta luego. Que tengan, por cierto, un gran fin de semana, ¿eh? Hasta luego.